Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Laura Oliva y el día de hoy, como ya vieron en el título, estaremos haciendo una reseña de La Flor Púrpura. Este gran libro, La Flor Púrpura, fue escrito por Chimamanda Ngozi Adichie y es una novela que nos ilustra una historia que nos hace vivir un carrusel de emociones. Realmente lo viví, realmente lo sentí en mi corazón y sentí que me desgarró en muchos sentidos. Esta historia está ambientada en África, específicamente en Nigeria, y nos cuenta la vida cotidiana, podemos decirlo, de una familia en específico en este país. La familia de Eugene. Eugene es un señor que tiene una familia que goza de un poder económico bastante importante. Gracias obviamente a sus habilidades pudo instaurar muchas fábricas en la ciudad en la que vive y también es jefe y dueño de uno de los periódicos más importantes en Nigeria. Resulta que dentro de las políticas de este periódico está el plasmar la verdad, está el plasmar lo que realmente está sucediendo con los ciudadanos en Nigeria, y obviamente ganó y generó una popularidad bastante importante que lo reconoció no solamente la ciudadanía, sino también organismos internacionales. Ganó una popularidad tan amplia en el sentido de que muchas personas lo siguen, muchas personas lo quieren inclusive sin conocerlo. Pero en este punto también vemos un contraste que nos refleja lo que él muestra a la sociedad, esa personalidad fuerte, esa personalidad caritativa, que es muy diferente a lo que tiene en su hogar. En su hogar se viven situaciones de violencia, situaciones muy duras para cada uno de los miembros. Su familia está conformada por Beatriz, que es su esposa, y sus dos hijos, Yaya, el hijo mayor, y Kambili, que es la hija menor. Gracias a Kambili y a la voz que le da a esta historia es que conocemos todas las situaciones de su vida familiar. Es ella la que se encarga de introducirnos a lo que sucede en su familia y a lo que normalmente sucede en su país. Todo comienza cuando un día de Domingo de Ramos, Yaya, que es el hijo mayor, decide rebelarse. En este punto, déjenme decirles que el padre es una persona que ha sido educada dentro del catolicismo. Todos sabemos que existen el tema de las misiones, que son organizadas normalmente en Estados Unidos o en países de Europa para visitar países de África, países que es verdad que sufren de extrema pobreza, y obviamente dentro de los objetivos que ellos tienen es poder brindar educación a los niños, que obviamente es un derecho, y introducirles también de cierta forma el tema de la religión, el tema del catolicismo. Él fue educado de esta forma y es algo que también se agradece, pero Eugene lo llevó a un extremo totalmente radical, un extremo en el que vemos a una persona que reniega de su cultura, que reniega de sus propias tradiciones y considera a las personas que siguen todavía estas tradiciones paganas, personas que no son dignas de recibir ningún tipo de ayuda, y entre ellos está su propio padre, es decir, el abuelo de los chicos, a quien ni siquiera le dirige la palabra, y los chicos, Yaya y Kambili, solo lo visitan por 15 minutos una vez al año prácticamente. En este punto vemos una locura y vemos también ese contraste de tomar la educación recibida a un extremo totalmente radical y renegar de tus raíces, renegar de la gente de tu pueblo, de todas esas tradiciones con las que en algún momento creciste. Pero bueno, como les iba diciendo, este Domingo de Ramos, Yaya se rebela y deciden no recibir la comunión. Obviamente este es un acto que para su padre es diabólico, es nefasto y le genera demasiados problemas en su familia. Voy a dejar esto por acá porque ya me está cansando. Y imaginemos una mecha de un petardo, de una bomba. Una mecha que poco a poco se va reduciendo. Y este Domingo de Ramos está muy cerca a que la bomba ya explote. No voy a decir que es la gota que derramó el vaso, porque no. Hubieron muchas otras gotas más para que el vaso rebalse y la bomba explote. Pero ¿qué pasó para llegar a este hecho? Por diferentes circunstancias, ellos pasan un tiempo con la tía, con la hermana de Eugene.
Y en este punto también vemos algo muy interesante. Ambos fueron educados dentro del catolicismo, fueron educados de la misma forma. Pero en Eugene vemos a una persona que llevó, como les iba diciendo, a un extremo el tema de la religión, el tema del catolicismo, hasta el punto de renegar de todo lo que es su cultura, de todo lo que es como persona, creo yo. Y vemos a la tía que tiene una mentalidad más abierta, que es capaz de entender que su pueblo tiene una cultura arraigada, que tiene tradiciones que no las va a dejar de lado y de hecho se deberían respetar. Ella es viuda y tiene 3 hijos. Y a diferencia de lo que Yaya y Cambili viven en su familia, viven en su casa, en su hogar, en la que gozan de muchos lujos. En el tema económico, tienen sirvientes, no les falta absolutamente nada. Sin embargo, en casa de la tía hay mucha escasez en los alimentos, en servicios básicos, en muchas situaciones, podríamos decirlo, complicadas. Tal vez es una de las familias inclusive más comunes que se puede encontrar en Nigeria. Y a pesar de esa escasez, es realmente ellos, Cambili y Yaya, encuentran un calor familiar. Un calor de hogar que no tienen en su casa, que no tienen con sus padres. Ellos ven a sus primos expresar lo que sienten, decir lo que piensan, sin temor a la represalia. Ven una familia que es capaz de entablar una conversación, de hallar conclusiones a situaciones difíciles que se les pueden presentar. Y Yaya y Cambili, obviamente, estos hechos les llaman la atención, porque ellos vivieron, inclusive puedo decir, normalizando la violencia, normalizando ese terror que les genera el no cumplir las cosas que su padre quiere. Porque es verdad que cuando su padre considera que existe algún acto inmoral, que sus hijos cometieron algún pecado o cosas moralmente incorrectas, su padre ejerce una violencia contra ellos excesiva, una violencia física que realmente yo no puedo entender, y la viví y la sufrí. Porque no podía creer hasta qué punto es capaz de llegar un ser humano para hacer cumplir esos designios religiosos y moralmente correctos. Es una locura, créanme. Lo viví y me dolió cada una de las descripciones, porque vemos en estos 2 muchachos personalidades muy retraídas, personalidades que no pueden expresar lo que sienten, que no pueden decir absolutamente nada porque tienen ese temor a que sea algo incorrecto, y obviamente a partir de ese hecho incorrecto tener alguna represalia. Y en el padre también vemos algo que a mí me llama mucho la atención. Él ejerce esa violencia, como les decía, pero también le duele. Y es algo que para mí significa una dualidad en su personalidad, y creo que tiene unos problemas psicológicos muy inmensos, porque llora cuando ejerce violencia contra ellos, pero ejerce una violencia tan extrema que cualquiera, creo yo, o sea, si te está doliendo ejercer esa violencia, la paras. Pero es una locura. Y como les digo, estos niños, estos muchachos han normalizado tanto la violencia que no pueden vivir sin ella. Vemos en la parte final, obviamente no la voy a contar porque quiero que ustedes lean este libro, pero vemos a personas a las que prácticamente la violencia ha destruido. Son personas que necesitan de esa persona que ejerce, del agresor, mejor dicho. Son personas que necesitan ese control, necesitan esa violencia para hacer o para sentirse que están haciendo bien las cosas. Créanme que es una locura. Muchas veces me sentía con ganas de entrar al libro, de hacer reaccionar a estos personajes que para mí, lo vuelvo a decir, me dolieron. Y los invito a leer este libro, porque considero que es una realidad que se vive en África, que se vive en muchos países de África e inclusive en América Latina. Cuando se ejerce violencia extrema, cuando se normaliza la violencia, cuando se reniega de la cultura, de las propias tradiciones, cuando no somos capaces de superar esa violencia, porque es verdad que al normalizarla llega un punto en el que realmente a veces es fácil decir cuando vemos algún acto de violencia hacia alguna persona conocida, ¿por qué no te sales de la casa? ¿Por qué no lo denuncias? ¿O por qué no haces determinado hecho? Pero es difícil.
Porque estas personas que sufrieron violencia y la normalizaron, llega un punto en el que no pueden vivir sin eso, que se sienten perdidos. Y es una locura, créanme, pero es un hecho. No quiero extenderme más, pero para mí esta lectura fue una locura en muchos sentidos. Yo la sufrí, la viví y me generó, como en su momento se los dije, un carrusel de emociones en muchos sentidos. Los invito a leer, de verdad necesito y considero que es necesario leer este tipo de libros para ambientarnos tal vez en otras realidades y darnos cuenta que las cosas en el mundo no están bien y que hay cosas que hay que cambiar. Y es necesario poner de nuestra parte también para ejercer un cambio en nuestra sociedad. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Lean a Chimamanda, lean este libro. Y pues nada, espero que tengan un bonito día, que tengan muy buenas lecturas y nos vemos en otro video. Chao.